Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta clase especial en la que vamos a estar trabajando en torno a la idea de signo lingüístico propuesto por Ferdinand de Saussure, específicamente en su texto El curso de lingüística general, y estaremos relacionándolo con la propuesta de Lacan para transformar este concepto en lo que Lacan después llamará el signo saussuriano. Así que bueno, en ese sentido, lo primero que voy a proponerles es que analicemos concretamente un fragmento bastante pequeño y bastante específico del curso de lingüística general. Yo cuento en este momento con la edición de la editorial Planeta del curso de lingüística. Y bueno, la verdad es que es muy extenso y muy interesante, toca muchos aspectos diversos y bueno, vale la pena que lo relean si les interesa. Pero yo quiero que hoy trabajemos en torno a la primera parte. Vieron que está la introducción del texto, la primera parte, la segunda parte. En la primera parte, el capítulo 1, ¿sí? Porque la primera parte habla de los principios generales y específicamente el capítulo 1 sobre la naturaleza del signo lingüístico. Ese es el punto en el que vamos a arrancar el día de hoy, les propongo. Así que bueno, vamos a hacer un poco como siempre, voy a leer textual algunas partes, voy a explicar mientras voy leyendo y vamos a hacer un poco como hacemos siempre, ¿sí? Así que bueno, sin mucha más introducción que esta, arranquemos. Estoy en la página 85 entonces de la editorial Planeta. Capítulo primero, naturaleza del signo lingüístico. Signo, significado, significante, ¿sí? Así arranca el texto. Entonces, empieza a asociar. Cito textual y voy explicando. Dice, para ciertas personas, la lengua reducida a su principio esencial es una nomenclatura. Es decir, una lista de términos que corresponden a otras tantas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo en general suelo llamar como el primer nivel del lenguaje, para explicar un poco lo que está diciendo Saussure. Lo que está diciendo es, bueno, hay gente que cree que el lenguaje funciona esencialmente como una nomenclatura, es decir, ponerle nombres a las cosas. Entonces, por ejemplo, él pone dos ejemplos acá de árbol y caballo, los pone en latín, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, árbol, pues pone el símbolo de un árbol y pone árbor, ¿no? Pone un caballo y pone equos. Entonces, ¿cuál sería la idea? Es una nomenclatura porque entonces yo le pongo un nombre a las cosas para referirme a las cosas. Entonces, básicamente en ese sentido, el lenguaje sería una nomenclatura que nos ayuda a sustituir las cosas por sus nombres y por ende nos ayuda básicamente a nombrarlas, no mucho más que eso, ¿sí? Obviamente esa no es la propuesta de Saussure, ni mucho menos la de Lacan, pero yo diría que ese es como un primer nivel del lenguaje, digamos. Alguien que quizás no sabe sobre lingüística o nunca se ha preguntado sobre los problemas del lenguaje, quizás puede pensar que el lenguaje funciona esencialmente como una nomenclatura, ¿no? Entonces sigo, en el 85. Esta concepción es criticable por muchos conceptos. Supone ideas completamente formadas que preexisten a las palabras, ¿no? Exactamente, o sea, hay ideas que son anteriores a las palabras y nosotros podemos entonces tomar cosas y asignarles nombres a esas cosas, ¿sí? Pero eso implicaría que hay ideas anteriores a las palabras, ¿sí? Nos dice si el hombre es de naturaleza, no nos dice si el hombre es de naturaleza vocal o psíquica, porque árbol puede considerarse bajo uno u otro aspecto. Finalmente deja suponer que el lazo que une a un hombre a una cosa es una operación muy simple, lo cual está muy lejos de ser cierto. Sin embargo, este enfoque simplista puede acercarnos a la verdad, mostrándonos que la unidad lingüística es una cosa doble, hecha del acercamiento de dos términos. Bien, entonces, si bien esta idea no es del todo correcta, dice Saussure, por lo menos nos da una pista de por dónde va la cosa, porque ya nos da cuenta de que hay dos términos distintos, ¿sí? O sea, por un lado está aquello que supuestamente se nombraría, y por otro lado está el término con el que supuestamente se nombraría, ¿sí? Sigo. Y ahora va a proponer, digamos, lo que yo les propongo pensar como un segundo nivel para entender el lenguaje, que ya es abiertamente su propuesta. Dice entonces Saussure en la página 86. El signo lingüístico une no una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica, ¿sí? Entonces, en la primera concepción lo que tenemos es que el lenguaje lo que hace es unir cosas con palabras, ¿no? Cosas con sus nombres, o sea, es una nomenclatura. En este nivel lo que dice Saussure es no, tenemos un signo lingüístico, pero ese signo lingüístico une dos cosas distintas, no una cosa con su nombre, sino un concepto con una imagen acústica.
¿sí? Esta última no es el sonido material, cosa puramente física, sino la psíquica de ese sonido, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos. Esa representación es sensorial, y si se nos ocurre llamarla material, es solo en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, ¿no? Entonces, primero arranquemos. Entonces, el signo lingüístico tiene dos partes. Primera parte, el concepto. Segunda parte, la imagen acústica. Arranquemos por la imagen acústica. En realidad, la imagen acústica no es estrictamente, dice él, una cosa puramente física. O sea, no se refiere necesariamente a la vibración del aire y a la vibración del tímpano, ¿sí? Se refiere más bien a una representación psíquica de ese sonido. Por eso ustedes, por ejemplo, si hablan algún idioma, tienen representaciones psíquicas sobre ciertos sonidos y no sobre otras. Si van a otro país donde ustedes no hablan el idioma y entran a un restaurante, pueden escuchar que en ese restaurante se está hablando, pero a ustedes ninguna de esas palabras les destaca, porque ustedes no tienen ninguna representación psíquica sobre ese lenguaje. Ahora, si de pronto en la mesa de al lado alguien habla castellano y ustedes escuchan una palabra en castellano, eso destaca del resto del contexto, ¿sí? Porque si bien escuchan que los demás están hablando, no tienen representaciones sobre ese idioma. Entonces, la imagen acústica no es únicamente la vibración del aire, ¿sí? Ahora, dice él, si le podemos llamar material, podríamos decir que la imagen acústica es la parte material del signo, sí. Solamente en el sentido en que, en relación con el concepto, es mucho menos abstracta, ¿sí? Pero no es como tal que sea material. Entonces, termino. Y por oposición al otro término de la asociación, el concepto generalmente más abstracto. El carácter físico de nuestras imágenes acústicas aparece claramente cuando observamos nuestro propio lenguaje. Sin mover los labios ni la lengua, podemos hablarnos a nosotros mismos o recitarnos mentalmente un poema, ¿no? Y porque las palabras de la lengua son para nosotros imágenes acústicas, hay que evitar hablar de los fonemas de que están compuestas. Entonces fíjense cómo el término este de imagen acústica, que a veces es difícil de pensar cuando uno recién se aproxima a esta propuesta, ¿no? Porque imagen acústica suena como dos cosas distintas. Lo que está tratando de decir es, se ve muy claramente que el lenguaje funciona así porque nosotros podemos pensar en palabras o hablar en nuestra mente sin tener que emitir ningún sonido, sin mover la boca, sin mover los labios. Entonces son claramente representaciones, ¿sí? El signo lingüístico es, por tanto, una entidad psíquica de dos caras, que puede ser representada por la figura, dos puntos, y bueno, en la página 86 van a ver la figura, que yo un montón de veces he retratado en distintos lugares, así que seguramente lo habrán visto. Tenemos el concepto arriba, una línea divisoria, abajo la imagen acústica, y tenemos tres elementos más. El círculo que engloba todo eso, y las flechas, ¿sí? Bueno, imagen acústica ya lo explicamos, concepto ahora vamos a terminar de analizarlo cuando continuemos viendo cómo funciona cada uno de los dos. Pero vamos a establecer por qué están encerradas en un círculo y por qué hay dos flechas que cada una apunta para un lado. La de la derecha apunta para abajo, la de la izquierda apunta para arriba, ¿sí? Dice Saussure entonces. Estos dos elementos, o sea, el concepto y la imagen acústica, están íntimamente unidos. Por eso están englobados en un círculo. Y se requieren recíprocamente, ¿no? O sea, tanto el concepto apunta hacia la imagen acústica como la imagen acústica apunta hacia el concepto. Se requieren el uno al otro recíprocamente. ¿Por qué? Porque si bien la imagen acústica sería aquella huella psíquica que evoca lo que ese término de alguna manera suena para nosotros, al mismo tiempo ese término como tal está vacío, está vaciado de contenido. Nosotros tenemos que en nuestra mente asociarlo con algún contenido. Cuando escuchamos la palabra, por ejemplo, árbol. Si bien nos representa algo psíquicamente porque lo escuchamos en un idioma que conocemos, tenemos que entender que eso apunta hacia un concepto, que es el concepto de árbol, ¿sí? Es la idea que rellena la imagen acústica. Entonces la imagen acústica siempre apunta a un concepto y el concepto siempre rellena la imagen acústica, que si no fuese rellenado por nada sería un cascarón vacío, sería solamente un término que no refiere a nada, ¿no?
Bien, aquí entonces pone el ejemplo con árbol. Dice, entonces Saussure. Busquemos el sentido de la palabra latina arbor, o la palabra por la que el latín designa el concepto árbol. Es evidente que solo las comparaciones consagradas por la lengua nos parecen conformes con la realidad y descartamos cualquier otra que pueda imaginarse, ¿no? Entonces ahí equipara los dos términos para entender cómo el concepto, vieron en la página 87, tienen por un lado esto mismo, el mismo círculo con las mismas flechas, dice árbol, árbol, o sea, como el término en latín apunta hacia el concepto árbol, y al lado dibuja un arbolito para dar cuenta que en realidad, si bien la imagen acústica es árbol, eso apunta conceptualmente a lo que nosotros pensamos cuando pensamos en un árbol. Ese sería el concepto, ¿sí? Bien, estoy viendo si esto... Bueno, lo voy a leer y lo explico. Dice entonces justo ahí abajo. Esta definición plantea una importante cuestión de terminología. Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica, pero en el uso corriente este término designa generalmente a la imagen acústica sola, al signo, ¿no? Por ejemplo, una palabra, árbol, se olvida si árbol es llamada signo, es solo porque lleva en sí el concepto árbol. De tal suerte que la idea de la parte sensorial implica la de la totalidad. Claro, en realidad nosotros tendemos a entender signo por únicamente imagen acústica. ¿Por qué? Porque la imagen acústica implica el elemento conceptual, ¿sí? La ambigüedad desaparecería si se designara las tres nociones aquí presentes mediante nombres que se impliquen recíprocamente al tiempo que se oponen. Nosotros proponemos conservar la palabra signo para designar la totalidad, ¿sí? Por eso se va a llamar el signo lingüístico, la sumatoria de la imagen acústica y el concepto. Y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente por significado y significante, ¿sí? Tiene la primera equiparación. Entonces, mantenemos el nombre de signo lingüístico, pero a lo que llamábamos concepto e imagen acústica respectivamente, ahora le vamos a poner significado y significante. O sea que el concepto es el significado y la imagen acústica es el significante. Es decir, aquella huella así que nosotros escuchamos es el significante. A lo que ese significante refiere, o sea, el contenido de ese significante es el significado del término, ¿sí? Y todo significado apunta siempre a un significante, y todo significante, si no tiene significado, está carente de contenido, está vacío, es un cascarón vacío. Entonces, la relación, acuérdense que para Saussure es de estar íntimamente unidos y además requerirse recíprocamente, ¿sí? Estos últimos dos términos tienen la ventaja de señalar la oposición que les separa, bien entre sí, bien de la totalidad en que forman parte, ¿sí? Porque entonces la totalidad de la que forman parte va a ser llamada signo lingüístico, y cada uno de esos elementos se diferencia del otro, ¿no? El significante es aquello que uno escucha, digamos el término en tanto tal, la evocación psíquica de ese sonido, mientras que el significado es el concepto al cual apunta, ¿sí? Es el concepto que rellena el término. Bien, entonces ahí, digamos, ya ustedes pueden establecer cómo, basándose en estas ideas, Lacan lo que va a hacer es operar sobre tres formas diferentes sobre este signo saussuriano. Lo primero que va a hacer es eliminar las flechas, eliminar el círculo que las rodea e invertir el orden de los términos. Entonces, acuérdense que en esta teoría tenemos primero la imagen acústica el concepto arriba de la imagen acústica, ¿no? O sea que el significado arriba del significante. Lacan va a invertir eso y va a decir, no, el significante, es que es una de las definiciones de primacía del significante, el significante tiene una primacía por sobre el significado. Es decir, en la construcción virtual de significados, si podríamos llamarla así, el significante tiene un lugar predominante. Y además, esa barra se vuelve la barra infranqueable, porque como ya para Lacan no va a haber relación entre un significante y un significado, esa barra va a ser infranqueable. Entonces, el significante, al no poder apuntar hacia abajo en la significación, va a tener que apuntar hacia el costado.
va a tener que desplazarse hacia otro significante. Entonces, ¿qué es lo que elimina Lacan cuando elimina el círculo y cuando elimina las flechas? Cuando elimina el círculo, lo que hace es desunir esa relación, ¿sí? Porque Saussure había pensado, bueno, la clave de esta relación es que esa relación se mantiene estática. Es como si fuese una unidad. Una unidad conformada de dos partes, pero esencialmente una unidad. Un significante con un significado, ¿no? Hacia el revés. Un significado con un significante. Bien, esa relación cabal, total, se desarma. ¿Por qué? Porque Lacan va a dar a entender que en realidad un significante en tanto tal no significa nada, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes tengan un término significante, necesariamente van a tener que hacer que ese significante apunte hacia otro significante para dar algún tipo de efecto de sentido. Porque en la propuesta de Lacan, la relación entre un significante y un significado está perdida. Y por otro lado, las flechas, ¿no? Que implicarían que, así como tenemos la unidad que está armada de dos partes, también las flechas que implican que uno pide al otro. En Saussure, un significante, como es solamente la forma de decir, como es solamente el cascarón vacío del término, necesita tener un concepto que lo rellene. Y todo concepto necesita tener un término que lo nombre. Acá no funciona así, porque al no tener ya la necesaria relación con el significado, entonces no es cierto que un significante apunta siempre a un concepto, a una idea. Ya no necesariamente así. Y por ende nos damos cuenta que los sentidos, lo que podríamos llamar en Saussure los significados, en realidad no son más que articulaciones significantes. Entonces, como tal, se borran también las flechas. Esos son los tres, entonces, efectos que Lacan genera sobre el signo saussuriano. Invierte el orden, pone el significante arriba y el significante abajo, determina que esa barra es una barra infranqueable, o sea que la barra de la significación no se puede atravesar, por ende virtualmente no tenemos significados. Y además, estos otros dos movimientos. Borra el círculo de la relación establecida que hace de 2-1 y borra las flechas que explica por qué hay una relación de reciprocidad entre todo significante y su significado. Así que bueno, esa es un poco la operatoria que hace Lacan. Ahora, hay dos principios más que me gustaría que mencionáramos, aunque sea rápidamente, de Saussure, que es por un lado la arbitrariedad del signo y por otro lado el carácter lineal del significante, ¿sí? Que son dos ideas saussurianas, las voy a leer un poco en el texto. Entonces, volvamos al texto a la página 87. Dice Saussure: el lazo que une el significante al significado es arbitrario. O también, ya que por signo entendemos la totalidad resultante de la asociación de un significante a un significado, podremos decir más sencillamente, el signo lingüístico es arbitrario, ¿no? Acuérdense que ya entendemos como signo la combinación entre los dos para Saussure. Entonces, claro, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? El signo lingüístico es arbitrario significa la relación entre un significante y un significado es arbitraria, ¿sí? Voy a explicar ahora un poco más a qué se refiere. Así, la idea de ser no está ligada, hermana, no está ligada por ninguna relación interior con la serie de sonidos ser, que le sirve de significante. También podría estar representada por cualquier otra. Prueba de ello, la diferencia entre las lenguas y la existencia misma de lenguas diferentes, ¿no? Está muy bien lo que está planteando, porque dice, bueno, a ver, él toma el ejemplo del árbol, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo toma en latín y dice, bueno, este dibujito de un arbolito con hojitas se llama árbol. Dice él, bueno, entonces esa relación debería tener algo que ver con la naturaleza del concepto que se está pensando. O sea, va en contra, lo que está tratando de hacer Saussure, pongo un poco de contexto y ahora sigo explicando. Va en contra de una propuesta, por ejemplo, platónica, como muy bien lo plantea Platón en el Cratilo, que es que de alguna manera todas las palabras se relacionan, o de alguna manera todas las palabras definen o describen esencialmente las cosas que nombran, ¿sí? Es un diálogo muy interesante el Cratilo y un poco lo que está tratando de decir ahí es justamente eso, es decir, el lenguaje de alguna forma describe la naturaleza de las cosas. Entonces las cosas no se llaman de cualquier manera,
Se llaman de alguna manera porque tiene una cierta descripción sobre la esencia o la naturaleza de lo que está nombrando. Acá lo que está diciendo Saussure es lo contrario. Está diciendo, no, en realidad esa relación entre la cosa y el nombre, o esa relación entre el significante y el significado, o sea, el signo lingüístico, es absolutamente arbitrario. Es decir, alguien un día se puso de acuerdo y lo llamó así. ¿Cómo prueba esto Saussure? Bueno, que en distintos idiomas el mismo concepto se llama diferente, ¿no? O sea, porque ustedes pueden tener un árbol en latín, o un árbol en castellano, o un tree en inglés, y en realidad de alguna manera podríamos decir, bueno, el concepto es más o menos el mismo. ¿Por qué va cambiando el significante? Porque en realidad es un acuerdo, ¿sí? Se puso ese nombre, pero ese nombre no aplica para nada, o sea, no implica para nada la naturaleza de lo que está tratando de describir. Arbitrario en ese sentido significa consenso. Se ha llegado al consenso de que vamos a llamarle así. Entonces, ¿qué significa que el signo es arbitrario, el signo lingüístico es arbitrario? Que la relación entre significante y significado es arbitraria, como tal, ¿sí? Bien. Bien. Perdón, estoy viendo de dónde retomar. Mira, esta aclaración que es muy importante, la página 89, para que se entienda que arbitrario implica mucho más consensuado que otra cosa. Dice, la palabra arbitrario exige también una observación. No debe dar idea de que el significante depende de la libre elección del sujeto hablante. Más adelante veremos que no está en manos del individuo cambiar nada en un signo una vez establecido este en un grupo lingüístico. Queremos decir que es inmotivado, es decir, arbitrario en relación al significado, con el que no tiene ningún vínculo natural en la realidad. No hay un vínculo natural en la realidad entre los significados y los significantes. Eso no significa que cada uno le llama como quiera las cosas, no, por supuesto. Los individuos en realidad tienen una relación pasiva con respecto al lenguaje, por supuesto, ¿no? Pero bueno, arbitrario significa entonces que esa relación es inmotivada. No hay ninguna razón para pensar que una es causa de la otra, ¿sí? Que esto se llama así por una razón lógica entendida en el origen o en la naturaleza de ese término. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo es el segundo principio, que es el carácter lineal del significante. Esto es muy interesante también porque van a ver cómo influye claramente en la propuesta de Lacan. Dice entonces, sobre todo en la primera propuesta de Lacan, el significante, por ser de naturaleza auditiva, se desarrolla solo en el tiempo y tiene los caracteres que toma del tiempo. A, representa una extensión, y B, esa extensión es mensurable en una sola dimensión, una línea. O sea que la relación de ordenación del significante es lineal. Se desarrolla solo temporalmente, ¿sí? O sea que, para decirlo en términos muchísimo más concretos, un término viene después de otro término, ¿sí? Hay una relación temporal ahí. Este principio es evidente, pero parece que siempre se ha desdeñado enunciarlo, sin duda porque lo encontraron demasiado simple. Sin embargo, es fundamental y sus consecuencias son incalculables. Su importancia es igual a la de la primera ley. Todo el mecanismo de la lengua depende de él. Todo el mecanismo de la lengua depende de esta ordenación lineal del significante, ¿sí? Por oposición a los significantes visuales, señales marítimas, etc., que pueden ofrecer complicaciones simultáneas en muchas dimensiones, los significantes acústicos no disponen más que de la línea del tiempo. Esa es la única dimensión en la que se pueden extender, ¿sí? A diferencia de otro tipo de significantes como significantes visuales, por ejemplo. Ustedes pueden ver varios carteles al mismo tiempo o varias señas al mismo tiempo, ¿sí? En cambio, los significantes acústicos solamente se desarrollan en un sentido, en el sentido temporal. Sus elementos se presentan uno tras otro. Forman una cadena. La idea de cadena es muy característica de la primera propuesta de Lacan, ¿no? De la cadena significante. Ese carácter aparece inmediatamente cuando se los representa mediante la escritura y se sustituye la sucesión en el tiempo por la línea espacial de los signos gráficos. Tal cual, ¿vieron?
O sea, cuando ustedes van escribiendo, hacen lo mismo, ¿no? Ponen un término, hacen un espacio, otro término, hacen otro espacio. Por ejemplo, podrían tener una persona que escriba en el mismo lugar varios términos. Podríamos darnos cuenta de que estamos hablando de alguien que tiene un problema del lenguaje, ¿sí? O sea, en el mismo espacio escribe 3 o 4 palabras. Dicho es un poco más difícil, no sé cómo ejemplificarlo, pero imagínense que alguien pudiera decir 3 o 4 palabras al mismo tiempo. No se entendería nada, ¿no? Entonces la clave de este segundo principio es el carácter lineal del significante. Así que bueno, con esos 2 elementos vamos a dejar por hoy. Me parece que queda claro cuál es la propuesta de Ferdinand de Saussure, cómo funciona el signo lingüístico, qué relación hay entre el significante y significado, más o menos qué modificaciones hace Lacan sobre eso y cuáles son los 2 principios de ordenación del significante. Con eso los voy a dejar por hoy y nos vemos seguramente en alguna otra ocasión. Que estén muy bien.